Estás en una mesa con amigos y de repente todos empiezan a mostrar sus tatuajes. Cada uno tiene su historia, su fecha, su símbolo, y tú sonríes, asientes, y no tienes nada que mostrar. Entonces llega la pregunta de siempre: ¿y tú por qué nunca te hiciste uno? Y ahí notas una incomodidad pequeña, porque ni tú mismo sabrías explicarlo del todo. Todos asumen que es miedo. ¿Y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si tú eres de esas personas que nunca se tatuó, no porque no pueda, sino porque simplemente nunca sintió la necesidad? Este video probablemente va a describirte mejor de lo que esperas. Hoy vamos a entender la psicología de quienes nunca se tatúan. La sociedad los llama aburridos o miedosos, pero hay un giro que casi nadie cuenta, y lo vas a ver al final. Empecemos por algo que descubrió la psicología. Existe un rasgo llamado búsqueda de sensaciones, las ganas de vivir experiencias intensas, nuevas, a veces arriesgadas. Hay personas con este rasgo muy alto. Necesitan movimiento, adrenalina, marcas visibles de lo que vivieron. Y hay personas con este rasgo más bajo, que encuentran suficiente estímulo en lo cotidiano. No es que les falte algo, es que su equilibrio está en otro lado. Para muchos, un tatuaje es una forma de decirle al mundo quién soy, un ancla visible de una etapa, un dolor, un amor. Pero hay personas que no necesitan mostrarlo por fuera, porque lo llevan resuelto por dentro. Su identidad no depende de un símbolo en la piel. Saben quiénes son sin tener que anunciarlo, y eso, aunque no lo parezca, también es una forma de seguridad. Después está el tema de la permanencia. La mayoría de las decisiones de tu vida se pueden cambiar. El trabajo, la casa, hasta el color de tu pelo. Un tatuaje, no. Y para cierto tipo de mente, eso pesa muchísimo. La psicología lo llama aversión al arrepentimiento. El miedo, no al dolor de la aguja, sino a mirar algo dentro de 10 años y ya no reconocerse en ello. Y aquí aparece algo interesante. El psicólogo Barry Schwartz describió dos formas de decidir. Están los que eligen rápido y quedan tranquilos. Y están los maximizadores, los que quieren estar completamente seguros antes de comprometerse con algo definitivo. Para un maximizador, elegir un diseño para toda la vida es casi imposible, porque siempre podría haber una opción mejor mañana. Así que, simplemente, no elige. Y también está bien. Hay otra cosa, más silenciosa. Algunas personas tienen una relación tranquila con su cuerpo tal como es. No sienten la necesidad de agregarle, de decorarlo, de transformarlo. No es rechazo al tatuaje ni juicio hacia quien se lo hace. Es simplemente comodidad. Se sienten completas sin cambiar nada. Y en un mundo que siempre te empuja a mejorar algo, eso es sorprendentemente raro. También está esto. Cuando algo se vuelve muy popular, algunas personas sienten justo lo contrario del impulso de sumarse. No por rebeldía, sino porque su sentido de identidad no pasa por pertenecer. La psicología habla de la necesidad de unicidad, y en estas personas se expresa al revés. No necesitan una marca para sentirse distintas. Ya se sienten ellas mismas sin ninguna prueba. Ahora, la parte honesta. No todos los que nunca se tatúan lo hacen desde la paz. Para algunos, detrás del no me llama hay otra cosa. Miedo al qué dirán. Miedo a comprometerse con nada o a equivocarse en cualquier decisión, grande o pequeña. Ahí el tatuaje deja de ser el tema y se vuelve un espejo. Y hay una pregunta que lo cambia todo. La pregunta es esta. ¿No te tatúas porque de verdad no lo necesitas? ¿O porque te da miedo elegir? Una es libertad. La otra es freno. Y saber desde dónde eliges lo cambia todo. Porque al final, no tatuarse no te hace ni más aburrido ni más sabio. Solo te hace tú. Ahora tengo curiosidad. ¿Tú te tatuarías o nunca lo harías? Dímelo en los comentarios. Y suscríbete. Cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.